vamos a empezar por acá. Counter-Strike. Es mejor una revisión, ¿no? Esto es una revisión bastante sencilla. Estoy viendo yo. Estoy bien, sí. Ah, no. Como todavía veo. Ellos ven. ¿Por qué les mandan? Solo es un video. Solo es un video de un juego de guerra. ¿Por qué le están matando? De eso se trata el juego. Ese es el objetivo. ¿Esos son los policías que les matan? Sí. ¿Por qué? No pueden lavarse. Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cierto? Acuérdense de los retos que hemos revisado. ¿Cuáles son los retos dentro de este juego? Coordinación. Coordinación de ley. ¿Dónde se hace evidente el tema de coordinación, por ejemplo? Bueno, depende si se juega con el mando, con estas cositas. Esto es como... Joystick. El Counter-Strike era más de PC nomás. Pero... Sí, más de PC. PC. ¿Cuáles son? El hecho de ¿Cuáles son disparar, caminar y de ver dónde tienes que disparar, es coordinación. Sí, teclado, mouse. Entonces, mano, cabeza, diría, manos, ojos. Ujú. Entonces también están implícitos reflejos de por medio, ¿no? Sí. ¿Qué otro reto pueden identificar? Se podría también decir, no sé si entraría un poco de estrategia, porque cuando jugabas en escuadrón, unos se iban por un lado, otros por otro lado y encerrabas a tu enemigo. Ujú. Ujú. Esos pueden ser como ya retos aplicados, ¿no es cierto? Para entender cómo administrar los recursos de manera adecuada o cómo intentar a través del uso y de la conciencia del espacio, ¿no es cierto? Aprovechar sus elementos. Entonces, veamos, ¿no es cierto? Entre algunas de las cosas, reconocimiento espacial, fíjense que si es que no tienen una idea clara de cuál es el escenario, parece que solo este man está divagando por todos lados, ¿no? Pero si ya entiendes el mapa, puedes tener como más argumentos que utilizar. Coordinación, evidentemente. Hay como algunos movimientos que pueden ser más complejos, más simples que otros. Tema de memoria igual, para poder identificar, recordar dónde se encuentran como diferentes elementos, ayudas, problemas, reflejos y reacciones, ¿cierto? Porque pueden aparecer como rápido enemigos que tienes que reaccionar. Y evidentemente el conflicto, ¿no es cierto?, de administrar los recursos. Entonces, claro, tiene que ver con movimiento. En este caso, lo realizas a través del teclado y el ratón. Y atravesar el terreno de manera eficiente, ¿cierto? Observar, reconocer patrones de movimiento, identificar cómo puedes moverte de manera más adecuada, inclusive disparar. Entonces, hay otros retos adicionales que no forman parte de estos primeros elementos que revisamos como los retos puros. Tienen que ver, por ejemplo, con la colaboración, ¿cierto? ¿Cómo identificas a los miembros de tu equipo? ¿Cómo consigues mantener distancia? ¿Cómo identificas acciones o intenciones que quieren realizar otros miembros del torneo? Y bueno, hablamos un poquito del mapa. Si es que quieren, les dejé igual como una lectura que
trata específicamente de las habilidades que vas desarrollando durante el juego a través de los retos. Entonces eso un poco para revisar de alguna forma la aplicación de los retos y la lectura de los retos en sus diferentes escenarios. ¿Por qué no pones en la cámara? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo pantalla. Queremos ver estos textos de acá. Entonces la pregunta es ahorita, ¿no es cierto? ¿Cómo empezamos a prototipar nuestro juego? Ya trabajamos sobre nuestros primeros bocetos en relación a unas posibles mecánicas y también en relación a la definición de los retos que queremos aplicar. Pero vamos a dar un siguiente paso. Tetita, aquí también la oreja. Prototipado, ¿no es cierto? Veamos este ejercicio de prototipado de un juego. Entonces, para resolver nuestro primer prototipo... este es otro ejemplo, ¿verdad? Papi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaste? Pásale, por favor. Enséñale a tu niña dónde está, ¿ya?
Entonces, ¿no es cierto? Como paso inicial, el proceso de prototipado para cualquier tipo de sistema interactivo intenta evitar el uso de altas tecnologías, ¿no es cierto? Y más bien como trabajar con herramientas que sean fáciles de desarrollar, que sean fáciles de expresar tus ideas y que al mismo tiempo sean fáciles de criticar y de modificar. Entonces, en este caso en particular, en relación a el diseño de videojuegos, inicialmente es importante entender que está enfocado primero en el modo de juego, ¿no es cierto?, en el gameplay y no en la tecnología. Y para este también escenario en particular, para este ejercicio en particular, no vamos a pensar todavía desde la lógica de la narrativa necesariamente, ¿cierto? Estamos prototipando las mecánicas y estamos intentando entender cómo aplicar los distintos retos que hemos planteado. Entonces hablamos de que de alguna manera es como súper fácil iterar, ¿cierto? Podemos tener como retroalimentación en tiempo real. Podemos construir, criticar, destruir y volver a construir sin necesitar de programas intermediarios o de otros actores como programadores intermediarios. Además que va a permitir que personas que no tengan habilidades técnicas puedan participar también dentro de estos procesos. Entonces, de nuevo, no vamos a prestar atención a la parte estética, gráfica, sino concentrarnos en las mecánicas. Estos son como algunos ejemplos, ¿no es cierto? Este es el juego Up the River. Y estos son como los prototipos iniciales. Desde hojas cuadriculadas, piezas metálicas, dibujos simples, fichas, botones, ¿no es cierto? Que pueden encontrar en diferentes lugares antes de llegar a la versión final. Por ejemplo, ¿no es cierto? Volviendo como a esta idea del first person shooter, volviendo como a intentar entender como desde experiencias más complejas, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían como las cosas que se pueden prototipar o cuáles son como los intereses? ¿Qué es lo que queremos buscar? Entonces, tal vez pensar como qué tan grande puede ser el espacio en el que se desarrolle el sistema, ¿no es cierto? La arena. ¿Cuán compleja va a ser? ¿Cuántas paredes, cuántos límites va a tener? Identificar cuál es la zona de conflicto y cómo voy a utilizar los recursos dentro de esos diferentes lugares, ¿cierto? O qué debo aprender yo antes de llegar a algún lugar en particular. ¿Dónde voy a ubicar a los personajes? Y dónde voy a ubicar también a estos jugadores, a estos personajes no jugables, ¿no? A los non-player characters. Y vamos a trabajar de manera como muy detallada en formatos de movimientos y reglas, ¿no? Procedimientos y definiciones de límites y reglas claras. Entonces, miren, como otra vez, ¿no es cierto? Como soldaditos de juguete, un tablero cuadriculado o en hexagonales, dependiendo del tipo de movimiento, paredes armadas con pedazos de papel y clips. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Definir elementos formales. Si es que es necesario modificar las reglas y los procedimientos que ya hemos planteado, vamos a concentrarnos en objetivo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que el objetivo sea interesante y lograble? En identificar cuál va a ser la ubicación, la disposición de la estructura de los diferentes jugadores, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser como la mejor opción? Y pensar específicamente en el nivel adecuado de detalles en relación a las reglas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le va a permitir tener vida? Sobre todo, identificando que vamos a estar prototipando por este momento el primer nivel de toda la experiencia que va a estar planteada de alguna manera. Cuando tengamos estas estructuras listas, probemos y hagámonos la pregunta, ¿no es cierto? Si creemos que este juego está listo para continuar a la siguiente fase, si necesitamos añadir nuevas ideas o nuevas reglas para que la experiencia pueda ser jugable. Y poco a poco,
¿cierto? Ustedes están haciendo ya también como este trabajo a través de los medios, a través de la clase de medios audiovisuales. Vamos a empezar a pensar en los elementos dramáticos. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros cimientos? Es esta representación del gameplay, ¿no es cierto? Del modo en el que vamos a jugar, de la mecánica. Pensar en los elementos básicos, cuáles son los recursos que voy a utilizar, de qué unidades voy a disponer y cómo voy a tener estas representaciones físicas dentro de mi prototipo de papel, ¿no es cierto? Dentro de mi prototipo físico. Dependiendo de lo que ustedes vayan a prototipar, ¿cierto? Pensemos en cuáles van a ser las acciones que van a mantener el juego en movimiento. Entonces, si es que, por ejemplo, ¿cierto? Tengo como este juego, no me acuerdo quiénes estaban planteando esta especie de juego de rol. ¿Quiénes son los Transformers, no? Pensar en cuáles van a ser como los recordatorios para que mi jugador vuelva al juego. Si es que no es un juego que se juega en tiempo real necesariamente y que tiene que volver secuencialmente, ¿cómo vamos a motivar para que inicie o reinicie ese ciclo en particular? Intentemos no modificar demasiadas cosas, mantener las reglas cortas. Muchas reglas pueden hacer un juego muy complicado, muy pocas lo pueden volver injugable, ¿no? Y pensemos cuáles son estos elementos esenciales para el juego, ¿no? Si es que tiene movimiento, cada cuántos espacios van a representar un movimiento en particular, cuál va a ser el procedimiento específico para el cambio de turno, si es que fuera un multiplayer, cuáles van a ser las reglas en relación a los tipos de disparo. Tienes disparos ilimitados, tienes disparos, no puedes volver a disparar hasta que la bala desaparezca del espacio, lo mismo en relación a las distintas actividades que se planteen, ¿no? Entonces, vamos a responder esto antes de identificar como con claridad cómo empezamos a prototipar mientras conversamos en el equipo. ¿Qué tiene que hacer el jugador para ganar? ¿Cuál es este objetivo clave? ¿Cierto? ¿Cuál es el conflicto principal dentro del juego? ¿Cómo voy a combinar la lógica de los recursos, de las unidades con la escasez? ¿Cuáles son las reglas y cuáles son los procedimientos, ¿no? ¿Cómo voy a generar eventos dentro del sistema interactivo para tener estas respuestas dentro de la pantalla? ¿Qué acciones van a hacer los jugadores y cuándo van a hacerlas? ¿Cuál va a ser esa motivación para que los jugadores realicen una acción en particular? ¿Se basa en turnos o funciona en tiempo real? ¿Cierto? ¿Cómo va a operar? ¿Para cuántos jugadores estoy pensando esta experiencia? ¿Tiene un tiempo límite o no hay un tiempo límite? ¿Cuál es mi público objetivo? Plataformas en las que estoy pensando, que de alguna manera termina como retroalimentando también nuestras nociones de procedimientos y el tamaño y la resolución del display. ¿Y cuáles pueden ser estas restricciones u oportunidades que encuentre dentro de la creación del entorno? Entonces, esto es de manera complementaria, ¿cierto? Vamos a trabajar, por un lado, hemos desarrollado como nuestros bocetos para identificar la mecánica del juego, pero vamos a construir también en conjunto este prototipo de papel. Lo analizamos en grupo y con esto vamos a dar como un paso más en relación a nuestro sistema interactivo. Hasta aquí, queridas preguntas. Utilicen tecnología que tengan disponible en casa, ¿no? Clips, juguetes, reglas,
Eso, cartones, papeles. Entonces, de eso en relación a la actividad de prototipos de papel. Pero adicionalmente vamos a revisar durante este tiempo el proyecto número 3 de Stencil. Entonces son esas dos actividades que vamos a terminar de desarrollar en las 2 horas que nos quedan de clase. Yo les voy a preguntar, ¿quieren que definamos 1 hora para que ustedes trabajen el prototipo de papel? Nos vemos a las 5 y lanzamos el prototipo, el proyecto de Stencil número 3, o lo revisamos ahorita y después tenemos las 2 horas para trabajar en las dos cosas en función de su propia organización. El prototipo de ley tiene que ser a mano. Sí. Sí, de ley. De ley. Revisar ahorita el stencil. Ya, entonces vemos ahorita el stencil y después ustedes organizan su tiempo para desarrollar las 2 actividades que están pendientes. Ya, pero lento. Dime. Lento, pero seguro. Acá. Entonces, para completar, ¿no es cierto? Para continuar, vamos a pensar primero desde la lógica de los eventos, desde los inputs, ¿cierto? Que conversábamos ya mientras hablábamos de nuestro análisis de tareas. Entonces, cuando hablamos de sistemas interactivos computacionales, intentamos entender y separar en 2 tipos de eventos, ¿no es cierto? 2 tipos de elementos que pueden generar una reacción dentro de nuestro sistema. Por un lado, los eventos externos corresponden a el manejo de todas las distintas interfaces, ¿no? Esto es como solo unas pequeñas opciones de los múltiples elementos que se pueden utilizar. Por ejemplo, comandos del teclado. El presionar una tecla puede desencadenar un movimiento en particular. O por otro lado, clics o movimientos del mouse, ¿no es cierto? Que yo mueva el mouse de un lado al otro va a hacer que la cámara rote sobre su eje, o que el personaje gire, o un clic puede desencadenar un cúmulo de información, ¿no? Touch, por ejemplo, dependiendo del tipo de pantallas. En los teléfonos, cada vez que presionamos la pantalla tenemos una respuesta. El uso de cámaras también. La información lumínica o reconocimiento del esqueleto a través de la cámara puede desencadenar también ciertas reacciones. A veces son conexiones de internet, puede ser conexión GPS. En fin, hay un montón de tipos de eventos que tienen que ver con un input externo, ¿no es cierto? Algo que realizamos nosotros como usuarios, que es comprendido por el sistema. Sin embargo, también hay eventos internos. El manejo del tiempo, por ejemplo, puede ser un evento interno, ¿cierto? Cada vez que un contador dentro del sistema defina que se ha terminado el minuto que tenías para resolver un problema, desencadena también una respuesta. Colisiones entre personajes. Ustedes ahora que están viendo, por ejemplo, los elementos tridimensionales, cachen que todos los objetos tienen como un volúmenes, y cuando empiezan a tener coincidencias dentro de estas coordenadas, puede desencadenar un evento. O lo mismo que veíamos cuando analizábamos rápidamente los personajes, ¿no es cierto? Los personajes y todos los actores que se crean dentro de Stencil tienen un área de colisión. Cuando estos 2 objetos entran en colisión, mueres, consigues puntos o matas a alguien. O
alcanzar un lugar, ¿no es cierto? Un checkpoint o finalmente tu meta. Entonces vamos a empezar a trabajar con eventos y vamos a entender también cómo eventos en particular pueden generar distintas reacciones que para nosotros en este caso en particular nos van a permitir modificar a nuestros actores a partir de la idea de las variables y las constantes. ¿Alguien conoce un poco el concepto de variables dentro de las lógicas de la programación? Mm, no, pero lo puedo deducir más o menos. Supongo que los constantes son como, por ejemplo, los paréntesis, cosas para abrir la información que son necesarias o como esto de HTML siempre empieza con esto, ¿no? Con los, bueno, eso. Y las variables pueden ser las órdenes que se le da, por ejemplo, muévete a la izquierda, más 15, menos 15, todos esos pueden ser las variables. La acción, pues. Más o menos, pero no tanto. Vamos a entender que las constantes sí son elementos que no cambian, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros definimos el movimiento de nuestro actor, decíamos, cada vez que presionemos la tecla de la derecha, te vas a mover con una velocidad constante de más 15 o de más 5 dentro del eje X o dentro del eje Y. En ese caso, 10 es una constante, ¿cierto? Porque siempre se va a mover con la misma velocidad. Si yo dejo de presionar, no se mueve nomás. Pero si vuelvo a presionar, otra vez hace efecto este número constante, que era 10. Por otro lado, el término variable implica que se puede modificar en el transcurso de la ejecución de este sistema. Cuando tú empiezas a jugar Mario Bros, tienes 3 vidas. Si mueres, te quedan 2. Si vuelves a morir, te queda 1. Vuelves a morir, ya, game over, ¿no? Chao. Estas son las variables, que pueden ser de diferentes tipos. Entonces puedes tener números, enteros, decimales. Puedes tener variables de texto, por ejemplo, para que digites tu nombre. Terminaste Space Invader. Tienes un puntaje. El puntaje es una variable, ¿no? El puntaje es una variable porque cada vez que entras en colisión con otro actor, se transforma. Con un actor moneda, se transforma. Pero si consigues un puntaje increíble, te van a pedir que digites tu nombre. Y ese campo va a ser variable, ¿no? Entonces vamos a utilizar como estos dos elementos para intentar representar información dentro del proyecto número 3. Lo último, ¿cierto? Como para reafirmar esto que ya vimos, acuérdense, porque yo no estoy seguro si es que cuando levanto la mano izquierda, ustedes ven mi mano izquierda o ven mi mano derecha. O sea, tipo reflejo. ¿Esta es mi mano izquierda o mi mano derecha? O sea, izquierda, pero la vemos en mi pantalla en derecha. ¿Esta es la esquina Izquierda. superior izquierda o para ustedes es la Ajá. esquina superior derecha? Izquierda, Derecha. 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 Entonces mejor en la pantalla. Las coordenadas dentro de los gráficos de computadora se miden siempre desde la esquina superior izquierda, ¿no es cierto? Esta es la coordenada 0, 0 y es positivo hacia la derecha en X y positivo hacia abajo en Y. Entonces, en este caso, este punto que representa este robot se ubica dentro de la coordenada 250 en X y 120 en Y. Entonces, con esa información, yo solo voy a abrir Stencil para darles como unas pequeñas instrucciones sobre el proyecto número 3. Está acá.
No. ¿Qué pasó? Se me movió todo. Entonces vamos a revisar qué del proyecto 3. Esto es como una mecánica muy similar a la que vimos dentro del proyecto 2, ¿no? Tenemos nuestro personaje. En este caso vamos a encontrar, inclusive están resueltos ya los movimientos que ustedes desarrollaron en el proyecto número 2. Y vamos a identificar también que hay un actor adicional, que son estas monedas, ¿no? En este caso no está dentro de los comportamientos, sino directamente en los eventos. Entonces, fíjense que el evento que me permite aquí, primero, como evaluar constantemente, es cada vez que se actualice el programa, voy a buscar por cierta información. Y la información aquí es de estos condicionales, ¿cierto? Sí. Es presionada la tecla hacia abajo, entonces define la velocidad en Y como 10. Esto es una constante, ¿no? Por otro lado, si está presionado la tecla para arriba, la velocidad en Y es menos 10. Caso contrario, la velocidad es 0. Entonces, ustedes pueden fijarse que los elementos que se han aumentado en este ejercicio en particular es el cambio de apariencia del personaje cada vez que modificas su posición, ¿no? Entonces se cambia la animación a down cuando está bajando y la animación para down es esta, ¿no es cierto? El personaje viendo hacia abajo. Y si es que presionamos la tecla para arriba, cambia la animación hacia arriba. Y la misma estructura se aplica para moverse derecha o izquierda. Este es el área de colisión, ¿no? Fíjense que mi personaje tiene un área de colisión como una circunferencia. En cada una de las posiciones es la misma. Y por otro lado, vamos a ver cuál es la estructura de esta moneda, ¿no? Entonces, la moneda también es un actor. No tiene animación, solamente es una figura estática, no tiene ningún comportamiento, ni tampoco tiene ningún evento, ¿no? Lo que sí tiene es un área de colisión, que es de la misma forma de la moneda. Entonces, entremos a las escenas por ahora. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que encontramos. Entonces, tenemos el personaje que ahora va a ser capaz de moverse. Tenemos nuestro escenario que está armado por los tilesets y tenemos estas 4 monedas, ¿no? Entonces, en este caso, con las flechas, lo que hago es desplazarme, ¿no? Y aunque en este punto están colisionando, ¿no es cierto? Como las listas que almacenan la información de ubicación de mi personaje y de la moneda están coincidiendo. No hay ninguna acción, ningún evento que esté correlacionado con ese evento en particular. Entonces, el trabajo que van a realizar corresponde a la creación de un evento, que en este caso no tiene que ver con los eventos externos con el que ya trabajamos,
sino más bien con eventos internos, ¿no? Que son las colisiones. ¿Qué va a pasar cuando estos dos objetos, cuando estos dos personajes colisionen? Y con eso estamos listos para empezar a desarrollar esta lección número 3. ¿Preguntas antes de arrancar? ¿No? Bueno, Profe, dime, Cris. el día de ayer estaba intentando descargarme el stencil porque o sea, yo no tenía aquí en mi compu, sino que la tenía donde un primo. Entonces yo ahí fue cuando le empecé a monear y ver cómo funcionaba, pero en cambio necesitaba yo descargarme en la compu, pero no pude. Es que tengo una Mac Ujú. y intenté, pero no me funcionó. No pudiste descargar. Ajá, o sea, es que no sé, no sé si usted tenga algún link para poder descargar. A ver, voy a buscarlo y te paso ahorita el link, ¿ya? Aquí funcionaría igual, bueno, estaba leyendo, me acabo, con condicionales, ¿no? Como si... A ver. ¿Qué condicional? Si el muñeco lo toca, desaparece. Quiero ser... A ver. Cris, ¿estás ahí? Estaba llamando el profe. Ahí está. Mande. Estaba llamando el profe. Mira, Cris, no te pudiste descargar de aquí. Stencil.com, download. Pues es que estaba intentando con tutoriales de YouTube. Porque no encontraba. Pero está en la página principal, Cris. Ah, Stencil.com, download el ya. DMG y No, no me guarda. puede mandar ese link por aquí, por ese chat. ¿Ya? Ya, ahí te pasé. Gracias, profe. Sergio, Profe,